Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis 3, 14 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahorita, qué pena que les interrumpa, se acaban de conectar ahorita, hace 2 segundos, todas las personas de Instagram. Le queremos pedir disculpas, hemos tenido problemas con el internet, así que estamos transmitiendo con datos directamente. Así que por favor les invito a que ustedes busquen la palabra, porque veo que se acaban de conectar en Apocalipsis 3, del versículo 14 en adelante. Amén. 3, 14 en adelante. Así que le damos las bienvenidas, sigan acompañándonos, sigan conectándose, gloria a Dios. Queremos hablar acerca de un tema que hoy es muy importante para todos nosotros. Estamos viviendo los momentos realmente apocalípticos, a momentos finales escatológicos, que son las profecías que Dios permitió que tuviéramos nosotros realmente desde el Antiguo Testamento. Y hoy la estamos viendo el cumplimiento de la palabra, pero vamos a hablar acerca más, o lo que nos interesa hoy es acerca de la iglesia en general. No vamos a hablar del mundo en sí, sino vamos a hablar de la iglesia. Cuando ustedes leen Apocalipsis, les voy a dar un poquito de clase para los que tienen el conocimiento, lo van a reforzar, y los que tienen el conocimiento lo van a aprender. Cuando usted lee Apocalipsis, usted comienza a leer Apocalipsis del versículo del capítulo 2 en adelante, usted se da cuenta que dice el mensaje a las 7 iglesias, ¿ok? Y comienza con 7 diferentes iglesias. Esas iglesias ha sido la iglesia que tuvo la oportunidad de formarse después de que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Esta iglesia comenzó a formarse y comenzó durante los últimos 2000 años a verse que cada iglesia representó una época en el tiempo durante 2000 años. Cada una representaba un comportamiento de la iglesia, ¿ok? Hace poco, yo diría que unos 5 o 6 años, no podría decir exactamente porque hay que buscar bien la historia de la iglesia y hacer un análisis muy detallado. Pasamos del mensaje de la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia que realmente era una iglesia que había guardado la palabra con paciencia, una palabra que se había mantenido firme, una iglesia que se había mantenido segura, una iglesia que no había mentido, que había buscado siempre el Señor, y esa era la iglesia que nosotros antes vivíamos, unos 10 años atrás, de pronto la estamos viviendo. Hoy queremos traer el mensaje acerca de la iglesia de la Odisea, que esa es la iglesia que hoy estamos viviendo. Esta es la iglesia que hoy estamos viviendo. La iglesia presente que estamos viviendo a nivel mundial se llama la iglesia de la Odisea. De esa iglesia vamos a estudiar algo que es muy importante, ¿ok? Para que usted pueda entender y realmente darse cuenta. Yo quiero que usted anote, tome notas. En el momento que nosotros comenzamos realmente a darnos cuenta de la importancia del momento en el que estamos viviendo hoy proféticamente, queremos hablar acerca del tiempo a que pertenecemos hoy, ¿cierto? No necesariamente vamos a pertenecer a esta iglesia, pero es una de las iglesias que se está manifestando y vamos a ver las advertencias de la iglesia, ¿ok?
Así que lo invito a que me acompañe en esta historia, en este recorrido por la palabra, en este recorrido por este conocimiento. Y comenzamos en el versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Está hablando Jesús directamente al ángel, al pastor, al que representaba la iglesia. Hay muchas iglesias que están con este título, se llama la iglesia de la Odisea. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel es la descripción de Jesús y el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto. Así que es el mensaje de Dios hoy, escucha esto, para la iglesia de hoy, la iglesia que tenemos hoy en día, ¿ok? Así que es bien importante que usted ponga mucha atención. Este es el mensaje que Dios está transmitiendo a la iglesia de hoy, mundial, alrededor del mundo, ¿ok? Por favor, anótelo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hoy vivimos en un momento en que la iglesia, la comunidad de las iglesias, está viviendo una tibieza espiritual. Hay muchas personas que se arraigan, se toman del nombre del Señor Jesucristo, pero quieren seguir viviendo un evangelio común y corriente. Quieren vivir un evangelio en la mitad del tiempo en el mundo, la mitad del tiempo en la iglesia. Hoy en día es más difícil porque realmente de pronto no tenemos un lugar donde podamos asistir a congregarnos porque no hay como ese sentido de responsabilidad. Así que como que es más fácil pasarla entre comillas bien y pasarla desapercibido sin entender de que Dios está pidiendo y Dios está exigiendo en nosotros santidad. Así que dice, yo conozco tus obras, Dios conoce nuestras obras siempre, que ni eres frío ni caliente. Dice la palabra, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Así que hay muchas personas que están abandonando el evangelio, hay muchas personas que están dando por vencidas porque sienten realmente que Dios no lo contesta, que Dios no está con ellos, que como Dios no suple necesidad económica, como Dios no suple necesidades de pronto emocional, porque Dios no le da el novio, la novia o el esposo o la esposa que quieren, sencillamente comienzan a abandonar la iglesia porque se han ido en este momento a que lo más importante de Dios es lo que Él nos da y no lo que Él es. Nos hemos vuelto personas materialistas, nos hemos vuelto personas interesadas, nos hemos vuelto personas que realmente estamos buscando un beneficio para nuestras vidas. Pero nos hemos olvidado de la santidad. Estoy hablando no de nosotros, lo que estamos viendo en este momento, estoy hablando de la iglesia en general a nivel mundial, ¿ok? Yo no estoy diciendo que usted y yo caigamos en esta categoría, pero estamos describiendo lo que está pasando, vuelvo y lo digo, énfasis, en el mundo entero, la iglesia que se mueve en el mundo entero, amén. Así que hoy vamos a seguir estudiando, dice que esto es lo que está viviendo la gente. Entonces dice, porque tú dices, ¿en qué se ha tornado la iglesia hoy en día? ¿En qué se ha enfocado? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí vamos a comenzar a hacer un alto en estos versículos bíblicos. La palabra de Dios nos está hablando que la iglesia se ha enfocado en decir, yo he sido prosperado, y las iglesias hoy en día predican la prosperidad, hay que tener dinero en abundancia, hay que tener paz, lo que está pasando hoy no es tan grave, estamos en un momento que es difícil como todos los que hemos vivido, lo que hemos experimentado, pero realmente no es tan grave. Hoy sigamos orando por el carro, la casa, por las finanzas, y dice claramente que el que dice yo soy rico y me he enriquecido, y le estaba hablando también a los pastores que habían dicho esto, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, la iglesia hoy en día se ha enfocado realmente en que la satisfacción proviene de las cosas materiales, pero no proviene directamente de Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos la perspectiva que realmente la felicidad de nosotros es Dios y no lo que tenemos, y cuando comenzamos a predicar la palabra y a enfocar la iglesia en que realmente lo importante en nosotros es saber que tenemos en este momento lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, y cuando comenzamos a enfocar que lo importante es orar, buscar, leer la palabra, ayunar, meternos con Dios, sencillamente es una pequeña iglesia o una pequeña comunidad que está yendo en contra de la corriente del mundo entero en cuanto a la iglesia cristiana, en cuanto a la filosofía, en cuanto a la teología de la prosperidad. Así que comenzamos a luchar, aunque nosotros estamos respaldados por Dios, comenzamos a luchar en contra de la corriente. Mucha gente dice que es más fácil ir a la dirección que la corriente va corriendo,
y no ir en contra de la corriente para no cansarnos, pero la palabra de Dios va en contra de la corriente. Nos lo está diciendo aquí claramente. Tú dices, y la gente dice, yo soy rico, tengo dinero, me he logrado, me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y dice la palabra, y no sabes que tú eres un desventurado, que no tiene lugar donde llegar, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso se refiere a la parte espiritual. Dice, pero pobre, ¿por qué? Si estamos hablando que tiene dinero. Desnudo, ¿por qué? Si tiene para comprar la mejor clase de ropa. Claramente se está refiriendo a la parte espiritual, que es lo que realmente Dios nos está haciendo hoy énfasis. Así que una persona que se ha enfocado, una persona que realmente se ha ido en esta parte, en esta corriente teológica, filosófica, cristiana, entre comillas cristiana, realmente Dios nos está llamando a que hoy retomemos, porque esta es la iglesia que hoy el mundo está experimentando y Dios nos viene a dar una oportunidad de salvación. Y dice, por tanto yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. Ahora vamos a comenzar a hablar de esta parte. La palabra de Dios nos aconseja hoy que hoy es importante que nosotros comencemos, en lugar de pensar en las cosas materiales, que busquemos el oro refinado. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? Está diciendo precisamente, déjate moldear por Dios. Métete en el Espíritu, métete en la palabra del Señor, porque ahí es donde tú te vas a convertir en oro fino, en oro refinado. Tienes que entender que sí es necesario pasar por pruebas, por luchas, por dificultades, porque ahí es donde yo te purifico. Tienes que entender y dejar de pensar de que la parte material o la parte económica es el resultado del amor de Dios en mi vida. Porque cuando nosotros pensamos que cuando yo tengo, cuando yo poseo es porque Dios me ama, entonces yo me identifico y pienso que Dios está respaldando mi comportamiento. Pienso que Dios está contento y feliz con la manera de vivir el evangelio. Un evangelio tibio, un evangelio mediocre, donde sinceramente yo no tomo en serio la responsabilidad que tengo delante de Dios, sino yo sencillamente vivo como las personas del mundo. Lo único que nos hace diferentes, o lo que hace diferente a estas personas, no a nosotros, en el nombre de Jesús, es que realmente tienen el título de cristiano y que de vez en cuando van a la iglesia, pero usted los ve que están en todos los lugares públicos, en todas las fiestas, en todas las cosas que se hacen, realmente participan de ellas y se sienten cómodos, y un día oran y un día no oran, y un día hacen y otro día no hacen. Y la palabra de Dios dice, no malinterpretes la palabra del Señor porque piensas que tienes todo, porque piensas que estás bien, porque piensas que estás cerca de Dios, pero te voy a decir una cosa, estás totalmente lejos. Dice la palabra, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Estoy leyendo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, para que usted me acompañe y para que se dé cuenta que no estoy leyendo un libro diferente al que usted tiene, que es la Biblia. Amén. Así que estamos en esta es la Biblia, esta es la iglesia, la de la Odisea, de donde Dios va a raptar. Por eso Dios quiere salvar, no está diciendo que se va a quedar toda, pero las personas que realmente hoy reaccionen y que reaccionemos ante este mensaje de Dios, de esta iglesia es donde Dios va a raptar a su pueblo. Por eso dice que Él va a escoger, y en este momento está escogiendo dentro de esta teología, que es una teología carnal, se está escogiendo a las personas que realmente tienen un corazón inclinado, que somos tú y yo, porque estamos viendo este mensaje y porque estamos analizando y hemos decidido ser fieles a Dios. La persona que quiera apartarse y vivir en santidad está alejándose de esta teología, que no es una teología bíblica o una teología cristocéntrica. Y dice la palabra, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Nosotros nos tenemos que convertir en oro refinado porque tenemos que ser transformados por el amor de Dios. Cuando usted está en una prueba, en una dificultad, hay personas que rechazan y reprenden las pruebas, reprenden las dificultades, reprenden la enfermedad, reprenden la muerte, reprenden la pobreza, reprenden la escasez. Y déjeme decir una cosa, que nosotros no podemos actuar de esa manera, porque hay partes, no estoy diciendo que todas, pero partes de estas pruebas que Dios usa para acercarme, para moldearme, para transformarme, para limpiarme y para hacerme una persona conforme a la voluntad de Dios. Cuando nos sentimos cómodos, sencillamente nos alejamos de Dios y nuestra fidelidad a Dios no es como debería ser.
Así que vamos a comprar oro refinado en fuego. No se compra sino a través de la oración. No se compra sino a través de las rodillas. No se compra sino a través de levantar nuestras manos y nuestro corazón delante de Dios. No se compra sino a través de aceptar la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos. No es la voluntad de Dios que estemos pobres. No estoy diciendo eso que vamos a vivir ahora un evangelio de pobreza, de enfermedad. No me malinterpreten. Estoy diciendo sencillamente que cuando venga la prueba y la dificultad le digamos al Señor: Señor, si es tu voluntad pasar de mí esta enfermedad, en el nombre de Jesucristo tú lo harás. Señor, pero si tú vas a usar esta enfermedad o esta situación para cambiarme y acercarme más a ti y para purificarme y para convertirme en oro refinado, aquí estoy, Señor. Es el hombre valiente, es la mujer valiente que dice: aquí estoy en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que, lo dice claramente, que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Veamos a un Pedro, veamos a un Pablo, veamos a un Abraham, veamos a un Moisés. Todos pasaron por pruebas y por dificultades. Veamos a un David que falló y pecó y tuvo consecuencias de su pecado, tuvo consecuencias de su maldad, tuvo consecuencias de lo que había hecho, pero eso lo hizo mejor delante de Dios. Pablo fue perseguido, Pablo fue puesto en cárcel, pero él siempre decía que él daba gracias a Dios porque cada día amaba más a Dios y porque cada día se sentía más seguro de la bendición de Dios en su vida, porque él entendía, de hecho, el aguijón que tuvo Pablo fue porque él se volvió un hombre orgulloso, sirviendo a Dios, amando a Dios, se convirtió en un hombre orgulloso. Él decía, y usted lo puede leer en la palabra, después vamos a traer un estudio sobre eso, y decía que yo soy el mejor de los apóstoles, soy el mejor. Que hablo más lenguas que todos ustedes, hablo más lengua que todos ustedes. Que oro más que todos ustedes, yo oro más que todos ustedes. Que he pasado por más pruebas que ustedes han pasado por pruebas, pero yo tengo más pruebas que ustedes. Así que él, por causa de la iglesia, por causa de los que lo adoraban, lo veneraban, por causa de los que le echaban flores, se convirtió en un hombre orgulloso. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Directamente permitió que le llegara un aguijón en la carne, que le fue la enfermedad que le causó. Muchos creemos que llegó a una ceguera física, y por eso dice que las últimas cartas dice: mira con cuán grandes letras os escribo. Y dice que ya después comenzó a dictar las cartas a otras personas, así que ya comenzó a depender de otras personas. Ya no era el orgullo de ser solo, de estar con Dios, pero que todo lo hacía solo. Ahora él tenía que depender de otras personas para poder seguir predicando el evangelio de Cristo. Así que fue beneficioso el aguijón en la carne para Pablo, sí. Y después del aguijón de la carne, él comenzó a decir claramente que había que dar gracias a Dios por todo y por todo. Él clamó en 3 veces para que ese aguijón fuera quitado. Dice que no se le quitó el aguijón, sino que el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que realmente cuando nosotros comenzamos a tratar de tener un evangelio cómodo, no queremos pasar por pruebas porque no queremos ser purificados. La palabra dice que tenemos que ser como oro fino y refinado. Si usted fuera ese material oro, usted sabe que el oro se encuentra en una mina. Hay que extraerlo, hay que golpear, hay que meter muchas veces, causar explosiones. El oro viene incrustado entre la piedra. Hay que moler la piedra para sacar el oro. Después hay que pasarlo por fuego. Así que si fuéramos oro, nosotros estaríamos en un dolor fuerte, en un dolor intenso. Pero ¿cuál es el propósito del oro? Tener valor, convertirlo en joyas, convertirlo en algo precioso. Así que nosotros, para poder llegar al cielo, no podemos irnos vestidos como queramos. La palabra dice que tenemos que tener un código de etiqueta. Dice que tenemos que estar vestidos de lino limpio, blanco, puro, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Y para poder llegar a tener esta clase de vestidura tenemos que ser procesados, tenemos que ser moldeados. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que nuestra vida ahora va a ser de pruebas, de luchas, de dificultades, de enfermedades. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando llegue el problema, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la lucha a nuestra vida, tenemos que preguntar de dónde viene y para qué viene o por qué viene en nuestras vidas. Si es para transformación de nuestra vida o si es un ataque al enemigo. Si es un ataque al enemigo, tenemos el poder y la autoridad para reprender la enfermedad, para orar por nuestras finanzas. Claro que sí, tenemos ese poder, esa autoridad, pero tenemos que averiguar antes de generalizar de dónde viene ese problema y cuál es el propósito. Dice que oro refinado para que seas rico. Dese cuenta, le está hablando a los que decían que tenían dinero, a los que tenían casa, a los que tenían carros, a los que tenían todo eso. Les habla de cambio de la parte económica, de la parte material, la parte espiritual. Dijo: te pido que compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Rico cuál? Espiritualmente. Es lo que nosotros estamos buscando, es el propósito de nosotros en nuestras vidas.
ser rico espiritualmente. Usted anhele ser rico espiritualmente en sabiduría, en conocimiento, en amor, en ciencia, en perdón, en compasión por los demás. Tú puedes ser rico y tener mucho dinero, pero cuando eres pobre espiritualmente, el dinero es para ti y no más para ti. No eres capaz de ayudar a otra persona, no eres capaz de sentirte agradecido, no te sientes satisfecho, no te sientes cómodo. Hay gente que tiene mucho dinero y que se siente triste, abatido, solo, afligido, se siente sin ganas de vivir, porque es que la riqueza verdadera proviene del corazón y proviene del alma. Y esa es la riqueza que Dios quiere proveer hoy a tu vida. No seamos partícipes de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia a nivel mundial que estamos viendo hoy proféticamente. Ya pasó la de Filadelfia, ya pasó la de Esmirna. Hoy estamos viviendo la iglesia de la Odisea. Esa iglesia en la que nosotros tenemos que comenzar a buscar y a buscar la verdadera palabra de Dios y no conformarnos con las teorías de la prosperidad y de la multiplicación y del dinero y de la abundancia, porque eso no es la verdadera paz, ni eso es lo que realmente nos va a traer a nosotros la salvación de nuestras almas. Dice la palabra que para que seas rico y para que tengas y vestiduras blancas para vestir, de lo que estamos hablando. Esas vestiduras solamente se logran a través de la santidad, a través de apartarnos. La santidad se logra cuando nosotros sabemos diferenciar entre vivir en el mundo y agradar nuestra carne y vivir para Dios y agradar el Espíritu. Si nosotros no tenemos el concepto claro y mezclamos las dos cosas, no podemos tener una vestidura blanca. Esa vestidura siempre va a estar manchada, va a estar arrugada y va a impedir de que nuestra salvación se efectúe. Gloria a Dios. Yo quiero que mientras que este mensaje se desarrolla, tú comiences a analizar realmente de qué manera estás viviendo tú el Evangelio en Cristo Jesús. El hecho que hoy en día se esté viviendo a nivel mundial la época de la iglesia y la Odisea no significa que tengamos que pertenecer a esta iglesia. Y vamos a verlo más adelante. Hoy es tiempo que tú mires y que dejes de decir es que esa iglesia o esa manera de predicar es una iglesia fanática, porque está predicando una palabra que no se acomoda a mis deseos. Te voy a decir una cosa: si tú quieres realmente sentir la presencia de Dios, si tú quieres realmente sentir la salvación, es tiempo de que estudies la palabra y te des cuenta cuando la palabra dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Dice vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque ¿cuál es la vergüenza de nuestra desnudez? Es que nosotros seguimos estando en pecado, que seguimos siendo como el mundo es, y que la gente realmente no va a ver en nosotros un ejemplo de verdad de ser un verdadero hijo de Dios. Dice que unge tus ojos con colirio. ¿Qué es el ojo con colirio? Es sencillamente que nuestra vista sea realmente limpia completamente para ver realmente cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Cuando nosotros tenemos una vista limpia, pensamos que todo está bien, que todo es bueno, que todo es perfecto, que todo es agradable ante Dios. Pero cuando Dios unge nuestra vista con colirio, la purifica y la santifica para que podamos entender que tenemos que vivir un evangelio de verdad, un evangelio de santidad. Ese es el énfasis de Dios hoy. Es el énfasis que para poder ser separados de esta iglesia mundial tenemos que vivir en santidad. Habla de ropa blanca, habla de oro fino, habla de ojos limpios delante de Dios para que veas. Y dice la palabra más adelante: yo reprendo y castigo. Escucha esto, lo está diciendo el Señor. Léalo conmigo, yo no lo estoy diciendo, léalo conmigo. Yo, ¿quién es yo? Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice la palabra del Señor que cuando Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, si nosotros estamos desviados, cuando Él nos castiga y nos corrige, no es para destrucción. Cuando leemos 1 Corintios y leemos en el capítulo 12 y 13, vemos que también Él habla de castigo para los que ama, para que no sean condenados con el mundo. Así que cuando usted castiga a su hijo y lo corrige, no es porque usted lo odie o porque quiera destruirlo, es para que él, cuando sea grande, no sea un malhechor, para que no sea un ladrón, para que no sea un vividor. Por eso corregimos a nuestros hijos, para que asegurar su futuro y para que su futuro sea un futuro bueno, y para que sean niños y después hombres o mujeres que den ejemplo ante la sociedad. Por eso es que se corrige a los hijos,
Por eso hoy en día los niños han perdido la visión de lo que es la pureza, la santidad, el respeto a los padres, porque nos inculcaron esta nueva última generación que castigar a los hijos va en contra de todo, va en contra de sus principios, va en contra de esto, y nos han hecho creer que nosotros ya no tenemos que corregir a los hijos, y por eso hoy en día son groseros, irrespetuosos, no tienen amor para sí mismos ni para los demás. Así que no, en lugar de haberle hecho un bien a nuestros hijos, les hemos hecho un mal porque no los hemos vuelto a corregir, porque no les hemos enseñado y no los hemos educado. Y la palabra dice claramente que el que ama a su hijo madruga a corregirlo. Si es necesidad de castigarlo, dice con una vara, hay que castigarlo. Si es necesidad, si entiende con la palabra, hay que hablarle con la palabra de Dios. Así que cuando el Señor dice que Él castiga y corrige a los que aman, es porque Él quiere que nos salvemos, es porque Él quiere que seamos diferentes, es porque Él quiere que seamos santificados y purificados, porque los niños rebeldes y los hijos rebeldes que somos los de la iglesia o los que son de la iglesia de la Odisea no van a ir al cielo si siguen siendo rebeldes y si siguen siendo malcriados. Así que es necesario que seamos corregidos. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso ¿de qué? Del evangelio que estás aprendiendo, celoso de este evangelio. No hay de ningún otro evangelio diferente. Hay un solo evangelio que es el evangelio de la santidad y de la pureza. Dice, sé pues celoso de la palabra, sé celoso de tu comportamiento, sé celoso de la santidad, sé celoso de defender el evangelio de Cristo, sé celoso de que tu comportamiento tiene que ser de acuerdo a lo que dicta la palabra del Señor. Y arrepiéntete de vivir ¿qué? El evangelio que se ha tergiversado. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de decir que yo soy millonario y por eso Dios me ama porque tengo mucho dinero. Es lo que Dios nos está hablando hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios nos está llamando en este momento. Él está a la puerta, su venida está a punto. Su venida está a punto de de efectuarse, de llevarse a cabo. Él está a punto de sonar las trompetas, dice la palabra del Señor. Dice claramente, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y yo sé que hoy estamos oyendo la voz de Dios, abre tu corazón. No te vuelvas rebelde a decir, no estoy de acuerdo con esto, porque es que si no estás de acuerdo es conmigo, estás de acuerdo con Dios. Con Él es que estás de acuerdo en este momento. Si tú crees en la palabra que se está trayendo hoy, si tú crees en el mensaje, en la palabra de salvación, hoy tú estás escuchando la palabra del Señor y no estás siendo rebelde a la palabra. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y esa es la llamada que nosotros hacemos siempre al final de los mensajes, que si tú no has aceptado al Señor, lo aceptes y abra la puerta de tu corazón para que entiendas el verdadero evangelio. Y entraré a Él, no entraré en su casa, entraré a Él, entrará dentro de nosotros, se entronará en nuestro corazón, se entronará en nuestra vida. Si cambiamos nuestra manera de pensar, si hoy doblegamos nuestra voluntad delante de Dios, entraré a Él y cenaré con Él, dice la palabra, y Él conmigo. Yo tendré una comunión con Él y Él tendrá una comunión conmigo. Cuando alguien nos invita a comer es porque nosotros somos amigos o porque hemos caído en gracia. Jesús quiere entrar a nuestro corazón. Jesús quiere que seamos obedientes y que seamos parte de este remanente fiel. Que podamos ser libres del engaño del pecado. Una de las últimas señales en la cual estamos viviendo antes de que Cristo venga es la apostasía. Y yo no estoy hablando porque mucha gente me interpreta, dice que usted predica contra los pastores. Yo no doy nombre de pastores, yo no doy nombre de ninguna iglesia, yo no nombro ninguna. Ahí es cuando comenzamos a fallar y a pecar. Cuando yo digo la iglesia tal, cuando yo digo el pastor tal, es cuando comenzamos a fallar. Estoy diciendo que hoy a nivel mundial y en general, donde quiera que usted prenda la televisión, donde quiera que ponga la radio, la mayoría de los mensajes van enfocados a un bienestar. Tú lo puedes, tú lo vas a lograr. Levántate hoy positivo, levántate que lo vas a lograr, levántate que hoy vas a conseguir el negocio que tú quieres, levántate que hoy vas a tener el dinero, el carro que tú deseas. Ese es el mensaje de hoy en día. Es el mensaje de la iglesia de la Odisea. De esta iglesia es que Dios quiere salvar a las personas. Así que Dios nos está diciendo que hoy es tiempo de reconocer si hemos fallado. Dice la palabra que tenemos que ser celosos con el evangelio de Cristo y arrepentirnos, dice la palabra del Señor. Si alguno oye la voz y hoy escucha el mensaje, hoy puede abrir la puerta y decir, Señor, ¿sabes qué? Me he equivocado del evangelio. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo.
Y después dice finalmente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Escuche esto. ¿A qué se refiere aquí esta palabra vencer? Al que sea capaz de entender que este mensaje es verdadero y que hay que ponerlo por obra. Al que diga, he estado equivocado, he seguido la doctrina equivocada, he pensado que ser un hijo de Dios es tener todas las riquezas del mundo, he pensado que ser un hijo de Dios es no tener ni una sola gripa ni una enfermedad, he pensado que ser bendecido es tener todo el mundo rendido a mis pies. Hoy entiendo que me he equivocado, Señor. Hoy entiendo que tengo que ser purificado. Hoy entiendo que tengo que ser limpio y transformado. Hoy entiendo que me he equivocado en la doctrina de la prosperidad, de la doctrina de la iglesia de la Odisea, porque he visto que para mí es normal vivir la vida en el mundo al mismo tiempo que vivir la vida en Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. De hecho, si usted lo lee, yo no estoy leyendo algo que sea diferente. Volvamos al versículo 16, o al 15 mejor. Dice, yo conozco tus obras. Oiga, le está hablando a la iglesia, es que no le está hablando al mundo. Que ni eres frío ni caliente. No está ni el tiempo completo en la iglesia, ni está aparte en el mundo. Ojalá fueses caliente o frío. Mejor no conocieras de Dios porque tendrías la oportunidad de conocer a Dios. O fueses caliente, metido en la presencia del Señor, en la santidad. Pero por cuanto eres tibio, estás un día en el mundo, un día en Cristo. Hoy adoras al Señor y al otro rato estás hablando, maldiciendo, peleando. Estás disfrutándola con tus amigos en el mundo como cualquier otra persona. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte, pero es una palabra real de parte de Dios. Yo no escribí la palabra, la escribió Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo que es importante